Buenas noches y bienvenidos a una nueva clase de la morfofunción del sistema digestivo. En esta ocasión veremos la digestión y absorción de los nutrientes en el. Recordemos que uno de los procesos más importantes que veremos ahora es la hidrólisis. La hidrólisis se presenta prácticamente en todos los tipos de digestión, ya sea de proteínas, carbohidratos, de lípidos. De la hidrólisis, inicialmente podemos observar en un resumen que voy a hacer en las primeras 3 diapositivas sobre la hidrólisis de los hidratos de carbono, que obviamente se hacen hasta obtener monosacáridos, como podemos ver acá. Aquí tenemos un disacárido que tiene que dividirse hacia dos monosacáridos, la lactosa hacia galactosa y glucosa. Podemos iniciar viendo que este enlace que teníamos aquí, finalmente cuando se introduce una molécula de agua, la molécula de agua queda incluida con un radical hidroxilo hacia la galactosa y un radical hidrógeno que finalmente forma un hidroxilo hacia la glucosa. Determinando entonces que los dos, este disacárido más una molécula de agua, más obviamente a través de el catalizador que es la enzima digestiva, va a producir dos monosacáridos, el uno al que se le ha incluido un radical hidroxilo y el otro al que se le ha incluido un hidrógeno. Si hablamos de la hidrólisis de los lípidos, podemos ver inicialmente que aquí tenemos un triglicérido, que es el lípido más común, el más ampliamente distribuido en la dieta. ¿Qué pasa? Cuando se ingresan en este caso por hidrólisis, pero no una sino 3 moléculas de agua, finalmente obtenemos glicerina más ácidos grasos. En algunos casos también se pueden obtener ácidos grasos y diacilglicerol. En una reacción que es altamente reversible, ya vamos a ver que al ser altamente reversible lo que necesitan es que haya un medio adecuado en el cual existe emulsificación de las grasas a través de la bilis que ya habíamos estudiado en capítulo. En cuanto a la hidrólisis de las proteínas, podemos ver que en este punto, donde se encuentran estos enlaces peptídicos, los cuales pueden ser hidrolizados y finalmente terminar con aminoácidos simples, en este caso como es el que se grafica, pero también podría ir desde una proteína hasta polipéptidos o de polipéptidos a dipéptidos. Aquí tenemos los dos aminoácidos que han sido hidrolizados, es decir, se ha incluido una molécula de agua. Pero esta tipo de reacción también es reversible, aunque no tanto como la de los lípidos, en un proceso que se va a llamar condensación, es decir, que en lugar de incluir la molécula de agua, lo que se va a hacer es extirpar la molécula de agua o retirarla, y en ese caso se harán nuevamente los enlaces. En cuanto a la digestión de los hidratos de carbono, podemos ver como ejemplos, por ejemplo, dónde existen hidratos de carbono. Si vamos directamente ya a analizar un poco más esto de los hidratos. Existen hidratos en los almidones vegetales. Los almidones vegetales son prácticamente todo lo que no son azúcares simples. Existe, por ejemplo, la sacarosa, que viene de la caña, o la lactosa, que viene de la leche, que son azúcares un poco más simples, que son eh, disacáridos. Estos almidones, que son almidones, que son los polisacáridos que el cuerpo humano sí puede digerir. Recordemos también que existen otros compuestos que son hidratos de carbono, de los cuales son bastante calóricos, como por ejemplo la amilosa, el glucógeno, el alcohol, el ácido láctico, el ácido pirúvico, las pectinas, dextrinas, hidratos de carbono de las carnes. Miren cómo las carnes también tienen gran cantidad de hidratos de carbono, sobre todo las carnes de res, las carnes rojas. Y por otro lado, tenemos que existen
polisacáridos que no son digeribles como la celulosa, porque los humanos no tienen una capacidad para digerir. ¿Dónde está la celulosa? En la mayoría de vegetales. No queremos decir que los vegetales sean netamente celulosa. También los vegetales tienen vitaminas, proteínas, electrolitos, tienen múltiples otras cosas, pero la estructura general de un vegetal es celulosa. Hay una pequeña porción de la celulosa que sí se digiere en la parte final del intestino delgado por acción bacteriana, que no corresponde más allá del 5% general de la celulosa. En cuanto a la digestión de los hidratos de carbono, también podemos decir que lo que inicialmente viene desde el esófago es inicialmente digerido en un 10% por la amilasa que pueda existir en la saliva. Pero posteriormente vemos que si es que han llegado almidones al estómago, aquí no van a ser procesados y van a terminar siendo procesados luego en el duodeno cuando hayan llegado hacia allá y puedan las enzimas que vienen del páncreas hacer la acción correspondiente sobre estos almidones. Pero eso no quiere decir que dentro del estómago no se haga digestión. Algunos carbohidratos sí son digeridos y decimos que hasta el 40% de carbohidratos que no son almidones son digeridos hasta el estómago. Y luego, pues, obviamente casi el 100% hasta el duodeno. Diferenciándose, obviamente, todos estos carbohidratos hasta un 80% en glucosa como producto final, el 10% de galactosa y fructosa y el resto pues en el resto de carbohidratos que podemos conseguir en la dieta y ya lo vamos a ver. Ahora, podemos ver aquí que es que vamos a hablar de toda la vía por la que transcurren los hidratos de carbono, decimos que la ptialina, que es la saliva, que digamos es como una amilasa salival, tiene una acción sobre los almidones y que hasta ese punto se van a digerir el 40%, pero luego en el estómago habíamos dicho que los almidones quedan ahí, los que no se digirieron, pero los que sí se digirieron pueden continuar digiriéndose con la amilasa gástrica, amilasa pancreática. Y estos van a pasar a maltosa y polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa y luego esta, cuando ya pasa al intestino, al duodeno, esta maltasa y alfa-dextrinasa en el intestino va a transformarse a glucosa. Por otro lado, estos son los almidones. Si es que es lactosa, pasa directamente hacia el intestino, donde va a ser digerida por la lactasa hacia galactosa y glucosa. Y finalmente, si es que es la sacarosa es generalmente el azúcar que nosotros ingerimos, finalmente se digiere hacia fructosa y hacia glucosa, por efecto de la sacarasa. Entonces, haciendo una revisión, vemos que aquí está otra vez la vía y vemos los productos de degradación de los almidones de glucógeno a través de las amilasas, descomponiendo hacia disacáridos, de los cuales los más comunes son la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Y aquí tenemos los monosacáridos que finalmente obtenemos. Llegan ya a la pared del borde encepido del intestino hacia el enterocito. Entonces vemos que inicialmente lo que sucede es que una molécula de glucosa, aquí podemos ver más grande, aquí podemos ver ya en una estructura un poco más pequeña, pero sin embargo yo quisiera que revisen los dos gráficos para que puedan contrarrestar o complementar la visión de estos. Entonces, decimos que la glucosa más dos moléculas de sodio finalmente pasan por el cotransportador de sodio-glucosa y este cotransportador que hace como una difusión facilitada de la glucosa hacia
el interior del enterocito. Vamos a quedarnos ahí, porque aquí sucede otra cosa también. Y vemos que la fructosa a través de el GLUT también, que hace una difusión facilitada del, del, hace una difusión facilitada de la fructosa hacia el interior del enterocito. Al interior del enterocito, entonces ahora tenemos glucosa y fructosa, que son los dos sacáridos, monosacáridos, que en general se van a encontrar ya absorbidos. Recordemos que no se absorben disacáridos, sino solamente monosacáridos. Luego de entrar al enterocito, vemos que va a presentar entonces el GLUT2. El GLUT2 que va a ser una difusión facilitada de la glucosa y la fructosa hacia los capilares y hacia el torrente sanguíneo. Finalmente, vamos a necesitar una canalización con energía a través de ATP de el sodio y el potasio, que van a ser necesarios para que nuevamente se puedan hacer todos los procesos de cotransporte a través de los GLUTs y a través del cotransportador de sodio-glucosa, como en este gráfico que acabamos de ver. En cuanto a las proteínas, podemos decir que en el estómago, en el intestino delgado en el borde del cepillo, y además por el efecto de las enzimas pancreáticas, tenemos digestión en el estómago a través de la pepsina, en el intestino delgado, en el borde del cepillo a través de la enterocinasa, aminopolipeptidasa, dipeptidasas y elastasa, y enzimas pancreáticas como la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa. Recordemos siempre que en el estómago se digiere la mayor parte del colágeno, pero que la pepsina requiere, obviamente recordemos que es un producto que tiene después de que el pepsinógeno ha perdido una cierta cantidad de aminoácidos y para eso requiere que haya un pH de 2 a 3 y en general hace una acción del 20% total de la digestión. Hay que tomar en cuenta que pacientes que tengan acloridria finalmente van a tener un déficit de digestión de las proteínas, no solamente por falta de ácido clorhídrico, sino también por falta de producción de proteínas. Ahora, ¿qué pasa con las proteínas? Una vez que estas proteínas llegan al estómago, la pepsina las transforma en proteasas, peptonas o polipéptidos, es decir, todavía no se hacen aminoácidos. Finalmente, en el intestino, por efecto de la tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa y elastasa, pueden hacerse polipéptidos y algunos aminoácidos, es decir, se van fragmentando más. Y luego, por efecto de peptidasas, se pueden transformar en aminoácidos. Vamos a ver entonces un poco más de cerca esto. El 99% se absorbe como aminoácidos hacia los enterocitos y tomemos en cuenta que cualquier cosa que haga que no exista una buena cantidad de enzimas, ya sea en el estómago o en el intestino, va a ser tomada en cuenta como alergia a las proteínas, es decir, una intolerancia. En cuanto a la absorción y digestión proteica en el enterocito, vamos a ver. En la diapositiva anterior habíamos dicho que todas las enzimas que vimos finalmente se pueden transformar o en oligopéptidos luego de pasar por los procesos digestivos dentro de la luz intestinal. Oligopéptidos entonces tendremos o aminoácidos. Pero estos pueden ser introducidos a través de los transportadores que tienen un cotransporte con sodio o a su vez pueden todos los que son polipéptidos de 4 aminoácidos, de 3 aminoácidos, de 2 aminoácidos, pueden ir a través de las peptidasas del borde del cepillo, perdiendo o haciéndose más pequeños hasta llegar a ser aminoácidos. Muy pocos de esos, recordemos que el 99% entra como aminoácidos, después de ir a través de las peptidasas del borde del cepillo. Ahí están a través de estos cotransportadores que vemos en este sector, entonces ese 1%, máximo 2%, pueden ingresar como polipéptidos
en estos sectores de aquí y no llegar a hacer un cotransporte para ingresar al enterocito. Pero finalmente, todos estos dentro del enterocito utilizarán tripeptidasas y dipeptidasas para fraccionarse y poder luego ingresar como aminoácidos simples hacia el torrente sanguíneo para ser usados en el sistema porta y obviamente en el hígado para sintetizar nuevos productos. En cuanto a la digestión y absorción de las grasas, tenemos que iniciar con un criterio. Decimos la emulsificación. La emulsificación. Miren este vaso de aceite y agua. El aceite y el agua no se mezclan. Forman aquí una película, si es que es una pequeña cantidad, pero si es que vemos cantidades grandes como estas, vamos a encontrar una división del aceite y el agua. Pero si es que pusiéramos sales biliares en este sector y se formarían micelas, lo que encontraríamos sería esto, una emulsificación de el aceite y el agua. Entonces, los compuestos lipídicos más comunes ingresados al cuerpo humano a través de la dieta son los triglicéridos, que dicho sea de paso son los más comunes de la dieta, los ésteres del colesterol, el colesterol como tal y los fosfolípidos. Entonces, iniciamos con un proceso general que se puede dar, es decir, las vamos a llamar solamente grasas y que a través de la bilis y la agitación de los movimientos de mezcla y de propulsión que tiene el intestino, finalmente van a emulsionarse. Esa grasa emulsionada, finalmente, a través de la acción de la lipasa pancreática, en el caso de los triglicéridos, y otras, en el caso de las otras grasas, se van a transformar en ácidos grasos y 2-monoglicéridos o diacilglicerol. Entonces, en una primera etapa podemos decir que la emulsión de las sales biliares y la lecitina aumenta 1000 veces la superficie de contacto que tiene las sales biliares con la lipasa pancreática por su efecto detergente, es decir, romper la tensión superficial de las moléculas para que se puedan emulsificar. Y entonces en ese punto entra la lipasa pancreática y digiere los triglicéridos hacia los productos que hemos revisado anteriormente. Hay otras enzimas también que pueden tener cierta acción previa a que esto suceda en el intestino, como la lipasa lingual, que tiene una acción del 10%, y la lipasa gástrica, que tiene una acción bastante mínima. Ahora, y nos ponemos a ver un poco más de cerca, ¿cómo sería una molécula de un fosfolípido? Finalmente decimos que tiene una cabeza polar y una cabeza no polar. Eso es una molécula anfipática, es decir, que es tanto polar como no polar. Y por eso puede adherirse tanto al agua como a las sales biliares. Es decir, tanto al agua como a los aceites, tanto al agua como al jabón. Tanto a las grasas como al agua o al jabón. Y entonces en este caso podemos decir que de un lado se puede adherir a las estructuras que son lipídicas y del otro lado puede adherirse hacia las sales biliares. ¿Y qué ventaja tiene eso, digamos, en este sentido? Es que se pueden formar las micelas. Las micelas se forman, obviamente, de diferentes productos que ya vamos a analizar, que están en este sector. Pero primero vamos a revisar qué es una micela. Una micela es una estructura aislante de 20 a 40 moléculas de sales biliares y lecitina y que incluye dentro de su estructura, obviamente, fosfolípidos y colesterol. Entonces, cuando decimos que es una micela, vemos que es ácido cólico. Mira, solamente tenemos en este punto ácido cólico. Si vemos en este caso, también podemos ver
ácido cólico y una molécula de grasa, como es un ácido graso. Si vemos aquí ya incluidas muchas otras sustancias como los diacilgliceroles, monogliceroles, ácidos grasos, otras vitaminas grasas y colesterol, podemos encontrar una estructura mucho más compleja, que vista de lado sería como esta, pero si hacemos un corte en este sector, podríamos ver esta estructura en la que existen fosfolípidos, sales biliares, colesterol y un centro con un núcleo acuoso. Esa micela, obviamente, formada por lo que ya habíamos visto, va viajando y mientras va viajando una micela muy grande va a ir fragmentándose por la acción de las enzimas digestivas orientadas hacia las grasas, como ya habíamos visto que era la lipasa pancreática, pero en el caso de los fosfolípidos es las fosfolipasas y en el caso del colesterol la colesterolesterasa. Se van formando micelas más pequeñas y finalmente estas son presentadas hacia la pared del cepillo, en las cuales algunas moléculas vuelven a hacerse micelas y otras moléculas terminan formando parte de la estructura de la pared del enterocito. ¿Y qué pasa cuando ingresan ya hacia el enterocito? Si ustedes pueden analizar, ya habíamos visto que los triglicéridos, los fosfolípidos, los triglicéridos en este sector que están contenidos dentro de una micela y que están contenidos dentro de una capa de fosfolípidos y sales biliares, luego, obviamente, se degradan hacia lípidos pequeños como el ácidos grasos y diacilglicerol. Se difunden a través de la pinocitosis que se hace de estas moléculas hacia una célula epitelial del intestino o un enterocito, y en el enterocito a través del retículo endoplasmático rugoso se forman kilomicrones y estos kilomicrones van hacia el vaso quilífero, hacia el sistema linfático. Pero si vamos cerca, revisamos que entonces estos estos ácidos grasos de este diacilglicerol pasa por el retículo endoplasmático liso y se forma de nuevo un triglicérido. ¿Con qué? Con otros lípidos y proteínas que también incluyen la acción del aparato de Golgi. Y finalmente quedan formado un kilomicrón y este kilomicrón es el que comienza a viajar. No solamente forman kilomicrones, sino también las lipoproteínas de media, baja, alta densidad. Un poco más de cerca, entonces, y nos acercamos a ver qué es lo que pasó, decimos que los ácidos grasos y los monoglicéridos forman de nuevo triglicéridos dentro del enterocito y que estos unidos al colesterol, a los fosfolípidos y a las beta-lipoproteínas que están dentro o que han sido absorbidas, forman ese kilomicrón que van a ser utilizados luego de el ingreso a través de los linfáticos. Por eso decimos que obviamente moléculas grandes van hacia los linfáticos y no van hacia el sistema porta. Pero los kilomicrones no son la única forma de absorción de las grasas. También hay pequeños ácidos grasos de cadena corta y mediana que sí pueden ir hacia los capilares y son ligados directamente a la albúmina para continuar con su recorrido a través del torrente sanguíneo. Hacia el sistema porta, obviamente, y en el hígado, obviamente, tendrán que pasar a través de procesos y reprocesamientos para poder ser usados.
Aquí vemos entonces un pequeño resumen de lo que sería el proceso de eliminación o de excreción de la bilis hacia el intestino delgado, además de la conjunción con la lipasa pancreática, la formación de los monoglicéridos, ácidos grasos, gliceroles, y luego la reconversión para formar kilomicrones VLDL y VLHDL. Y finalmente que pasen a los vasos quilíferos y el sistema linfático. Aquí tenemos la estructura de un kilomicrón, que está formado por un centro en el cual tiene triglicéridos y seres de colesterol, tiene unas capas externas en las que vamos a encontrar, obviamente, una gran cantidad de fosfolípidos, colesterol, moléculas de colesterol y algunas apolipoproteínas que van a ser bastante necesarias para las funciones vitales del cuerpo humano. En exceso siempre van a ser perjudiciales. Finalmente les dejo ahí un resumen para que ustedes lo analicen acerca de los principales mecanismos por los cuales los nutrientes ingresan al cuerpo humano a través de los enterocitos de las células epiteliales del intestino delgado. Finalmente decimos que en cuanto a la absorción, siempre hay una capacidad. No puede irse más allá de la capacidad del intestino delgado. Pero esa capacidad es aumentada por esto de aquí. Miren, todos estos son pliegues, vellosidades. Y además las criptas. Aunque las criptas en general no son sistemas de mejoramiento de la capacidad, sino que simplemente son glandulares. Aquí lo que decimos es que los pliegues de Kerckring son los que van a ayudar a aumentar la superficie hasta 1000 veces. Cada uno de estos son, vamos a llamarle pliegue de Kerckring, y dentro de estos son las vellosidades. En algunos otros textos a estos no les dicen pliegues de Kerckring, sino válvulas conniventes. Entonces, ¿qué podemos ingresar como absorción? Cientos de gramos de hidratos de carbono, miren como cientos, es lo que más fácil se ingresa, ¿no? Energía. 100 gramos de grasa, 100 gramos de aminoácidos, 100 gramos de iones y 8 litros de agua. Esto es lo que podemos ingresar al cuerpo, en general, en promedio. Entonces, decimos que si tenemos altas cantidades, por eso decimos que en general las dietas altas en hidratos de carbono son las que engordan, porque nadie puede tener una absorción 100 completa de la grasa. Hay un limitante para esto y hay un limitante para todo lo demás. Entonces, por eso esto determina que las dietas que son altas en grasas y en aminoácidos, a pesar de que tienen gran cantidades de grasas, no van a ser dietas que puedan aumentar de peso rápidamente una persona, porque donde está el problema está aquí, en la cantidad casi ilimitada de hidratos de carbono que puede absorber el intestino. Aquí tenemos una microfotografía para que ustedes recuerden las válvulas conniventes o pliegues de Kerckring más las vellosidades. Donde finalmente ocurre toda la magia es aquí en este sector, en el borde encepido. Este borde encepido de la célula epitelial intestinal. Obviamente, miren, aquí hay vesículas de pinocitosis que pudieron haber sido de micelas previamente dichas, del retículo endoplásmico que habíamos estado hablando, y las mitocondrias que son fundamentales para poder hacer todos los procesos internos celulares. Una cosa más, siempre es importante ver cómo el quimo tiende a ser isoosmótico, es decir, mantienen, miren, este es el borde en cepillo, es decir, que esta es la luz. Entonces tiene que ser isoosmótico e isotónico. Lo que quiere decir que el agua se difunde de forma pasiva.
vemos cómo a través de las uniones intercelulares se difunde de manera pasiva el agua. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Si un náufrago es abandonado en el mar, este náufrago toma agua de mar que es salada, mayor a 142.000 equivalentes por litro, y en lugar de hidratarse se va a deshidratar porque el agua no va a fluir de este sector a este sector, va a fluir de acá hacia acá, ¿sí? Porque habría que compensar en la luz intestinal la hiperosmolaridad y la hipertonicidad. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con líquidos o solutos que son azucarados, o cuando una persona tiene comidas copiosas y no toma líquidos posterior a la comida, finalmente va a sufrir deshidratación. Ahí está el agua entrando por difusión pasiva. En cuanto a los iones, vamos a encontrar inicialmente que el sodio, entre 25 y 35 gramos de sodio, son absorbidos al día, pero 30 de esos gramos son de secreción del propio intestino. El resto son absorción de la dieta. Es decir, que la ingestión debería ser más o menos de unos 8 gramos. El sodio ingresa por cotransporte con la glucosa y los aminoácidos y requiere energía. Finalmente, en el intestino requieren de una NK-ATPasa para poder mantener los gradientes y hacer los cotransportes. Por eso requiere energía. No requiere energía el cotransportador, sino la sodio-potasio ATPasa que hace los gradientes. Finalmente, podemos decir que la aldosterona es un potenciador de la absorción de sodio en los túbulos renales y retiene líquidos, y tiene bastante relación con la cantidad de sodio que se encuentra en la dieta. El cloro también es importante, pero este solo se difunde por gradientes de concentración en un intercambio que se hace con bicarbonato. La absorción de sodio entonces se realiza por un cotransportador con sodio-glucosa, por cotransportadores con aminoácidos sódicos y por intercambio de sodio-hidrógeno, que requeriría o que se haría por gradiente de concentración. Tenemos que tomar en cuenta que en este sector está y en este sector vasolateral y en la membrana que va a basal se encontrarían los dos sitios en los que se hace el transporte activo para mantener gradientes de concentración o sacar el sodio de la célula que ha sido ingresado por efecto del gradiente de concentración con la luz intestinal hacia el líquido intestinal, hasta el líquido intersticial, sí. Esto es líquido intersticial, esto es luz intestinal. Otros iones también que son absorbidos y son necesarios, como el calcio, el hierro, el potasio, el magnesio, los fosfatos. En el intestino grueso, finalmente vamos a decir que se hace más absorción de líquidos. ¿Cuánto? Hasta 1,5 litros al día. Absorbe en general bicarbonato y secreta cloro. Tiene una absorción máxima de 8 litros y, como ya hemos dicho, ¿no? Finalmente, máximo de 8 litros. Y tienen algunos productos que son parte de la actividad bacteriana, como por ejemplo la producción de vitamina K, la producción de vitamina B12, para lo cual también está incluido el factor intrínseco, la tiamina, la riboflavina. Todos esos productos de la actividad bacteriana. En el intestino grueso, entonces, además, es digerida la celulosa otra vez por actividad bacteriana
y son producidos los gases por los cuales las excreciones de gases del intestino grueso tienen el olor característico por el anhídrido carbónico, el hidrógeno y el metano. Finalmente, para decirles que la composición de las heces eliminadas va a ser 100 a 250 gramos más o menos, y de estos 150 a 200 gramos, el 75% es agua y el 25% son sólidos. Y de esto, finalmente, el 30% son bacterias, grasas del 10 al 20%, sustancias inorgánicas del 10 al 20%, proteínas del 2 al 3% y otros compuestos hasta el 30%. Esto es todo por hoy acerca de la digestión y absorción de nutrientes. Espero sea de gran utilidad para ustedes y no se olviden de dejar el comentario al final en la descripción. Hasta luego.